Chicos y chicas, bienvenidos a una clase más. En esta ocasión nuestra clase es comunicación y lenguaje. Para mí es un gusto y estoy encantada de estar de nuevo con ustedes después de un pequeño descanso. El tema que vamos a trabajar es formas no personales del verbo. Nuestra cápsula bíblica en esta ocasión es: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Esta la encontramos en Isaías 41:10. Ánimo, porque el Señor tiene un ejército acampando alrededor de nuestra familia, de nuestra casa, por lo tanto, estaremos bien. Y aunque la angustia y la tribulación llegue a nosotros, el Señor nos dice: no temas, porque yo te sostendré. El Señor está con cada uno de ustedes y con sus familiares. Vamos a iniciar. ¿A qué se refieren las formas no personales del verbo? ¿Qué significa eso, chicos? Veamos acá. Se refiere a que los verbos se presentan en tres tipos. Anoten por ahí y tomen en cuenta esto: infinitivo, gerundio y participio. Y esto significa que estos carecen de una forma que indique su persona, número o tiempo. Estas formas no pertenecen a la conjugación verbal. O sea, estos verbos no se pueden conjugar en yo, tú, él, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos o ellas. En el caso del gerundio, el verbo tiene un aspecto imperfecto. En el caso del participio, el verbo es perfecto. En cambio, con el infinitivo no ocurre nada de esto, porque no posee un aspecto determinado. Veamos acá. Significa que estos no indican a ninguna persona, y aquí les estoy anotando un ejemplo, este no está en su libro. El verbo caminar lo conjugué en caminé, que es en pasado, ¿verdad? Caminé. Cuando digo caminé, aquí me estoy refiriendo a qué persona, a yo. Puedo identificar fácilmente con decir caminé que me estoy refiriendo a yo. Las formas no personales del verbo tienen esa cualidad, que no podemos determinar o conjugar ese verbo en cualquiera de las personas que les mencioné anteriormente. En cambio, si digo caminar, caminando o caminado, no es posible identificar al sujeto porque sencillamente no lo hay. Veamos con caminar. Yo caminar, conjuguémoslo con las personas. Yo caminar, tú caminar. ¿Se puede? No, ¿verdad? No tiene un sentido. Y esa es la cualidad de las formas no personales del verbo. Muy bien, chicos, sigamos avanzando. Vamos a ir viendo uno por uno de las formas no personales del verbo. El primero es el infinitivo. Es una forma no personal del verbo. La terminación del verbo es ar, er, ir. El verbo en infinitivo es la acción del sustantivo. El verbo en infinitivo puede ser el sujeto de la oración y veamos unos ejemplos: estudiar, comprender, compartir. Todos terminan en ar, er, ir. Y todos son verbos. ¿Estudiar de qué verbo viene? Sí, está es estudiar, está comprender, está compartir. Son acciones. Acuérdense que los verbos son acciones que hace el sujeto. Vamos a la segunda forma no personal del verbo, el gerundio. El gerundio es una forma no personal del verbo que expresa una acción continua en desarrollo constante. El gerundio es el adverbio, quiere decir que complementa a otro verbo. Las terminaciones del gerundio son ando, endo. Veamos unos ejemplos acá. Elías está estudiando. Ahí el verbo es estudiar, pero está
escrito en gerundio, una forma no personal del verbo y termina en ando. Todo el equipo se prepara entrenando cada día. ¿Cuál es el verbo acá? Entrenar. Muy bien. Y su terminación, porque está en gerundio, es ando. La maestra está leyendo. ¿Cuál es el verbo acá? Leer. Y está escrito en forma no personal, que sería leyendo y termina en endo. Por eso se cataloga como un gerundio. Tenemos ahora el participio. Es una forma no personal del verbo, indica la acción tras haber finalizado. Es un adjetivo, o sea que acompaña a un sustantivo, va a la par de un sustantivo. El participio se forma añadiendo los sufijos ado, ido. Veamos unos ejemplos. He concluido el trabajo. El verbo original es concluir. Ellos han construido edificios. El verbo original es construir. Ella se ha preparado para la entrevista. El verbo original es preparar. Muy bien, chicos. Vamos a ver este esquema que ilustra un resumen de cada una de las formas no personales del verbo. Infinitivo. Son verbos que terminan en ar, er, ir. Ejemplos: amar, comer y vivir. El gerundio. Son verbos que terminan en ando, endo. Ejemplos: amando, comiendo, viviendo. Participio. Verbos que terminan en ado, ido. Por ejemplo, amado, comido, vivido. O sea que si yo digo comiendo ya deja de ser verbo. Siempre sigue siendo verbo, solo que su forma es no personal. O sea que no, recuerden que cuando dice su forma no es personal del verbo, significa que no podemos determinar el sujeto de ese verbo. O sea, quién lo está haciendo, quién está ejecutando ese verbo. No sabemos si soy yo, tú, él, ella, ellos, ellas, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Pero sigue siendo un verbo. Excelente, chicos. Muchas gracias por su atención. Ya saben, cualquier duda, estoy para servirles. Y el día miércoles es el día de resolución de dudas. Así que si a usted le surge una duda acá, avance en lo que pueda. Y en lo que tenga duda, anótela en su agenda para dar a conocer su duda el día miércoles por Meet. Un abrazo muy fuerte, chicos.